A finales de junio de 2019, la UNED organizó las jornadas I+D+I sobre feminismo, en las que participaron 19 equipos de investigación, desarrollo e innovación procedentes de 17 universidades españolas y donde se abordaron diversos asuntos de máxima actualidad desde una perspectiva de género. La intención de las mismas fue fomentar las relaciones entre investigadoras e investigadores que en España trabajan en perspectiva feminista y crear una red interdisciplinar para garantizar la promoción eficaz de la igualdad entre hombres y mujeres. Sandra Fernández García, profesora de Antropología Social de la UNED, participó en estas jornadas con su proyecto Madres, Sujetos, Agentes o Individuos con Agencia, estudio etnográfico a través de la subrogación gestante. También estuvo en la radio y esto es lo que nos contó. Hola, Sandra. Hola, buenas, muchas gracias. ¿Qué tal, Ana? Gracias a ti. A mí me gustaría que me contaras cómo surge el proyecto, cuál fue la idea. Este proyecto, esta idea sobre las madres, sobre los sujetos agentes, tiene que ver con un proyecto anterior que tuvimos, otro proyecto de I+D, en el que trabajamos anteriormente a el mismo equipo, y en el que trabajábamos sobre familias tardías, nuevas conformaciones familiares y sus implicaciones sociales. Y esta cuestión de las maternidades tardías nos llevó a ver a las mujeres como, bueno, no quiero decir como una categoría de sujeto, pero bueno, como un tipo de agentes que estaban cuestionando uno de los principios fundamentales del parentesco, que es la generación. Es decir, cuando hablamos de maternidades tardías, estamos hablando de personas que enfrentaban su primera maternidad a partir de los 35 o los 40 y que, por tanto, estaban saliéndose de los límites de la supuesta normalidad social de la primera maternidad. Y entonces, una de las cuestiones que aparecían como conclusión era una gran capacidad agencial, es decir, era que esa maternidad era fruto de una situación muy reflexionada acerca de la propia maternidad, de la idea de ser madres, es decir, que no era una cuestión que de repente pasara porque sea cierta edad, sino que era fruto de una gran reflexión por su parte. Y entonces apareció esta cuestión de pensar la idea de la maternidad como ha sido un tema tradicional en el que se ha problematizado, ¿no?, como mandato heterodesignado. Entonces teníamos esta cuestión, ¿no? ¿Es algo que es fruto de la agencia? ¿Es algo que es un mandato? ¿Qué está pasando? Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar en hacer una nueva investigación, pedir un nuevo proyecto para investigar sobre el concepto de la maternidad. Igual no he entendido nada, pero tenía que ver con que las mujeres retrasaban porque tenían que estar muy seguras de querer tener un hijo y saber cómo tenerlo. Retrasaban mucho porque las condiciones de vida hacían que lo retrasaran. ¿Por qué? Había varias situaciones. Había, por un lado, cuestiones que tienen que ver, lo que tú decías, ¿no?, con cuestiones de estructura social, ¿no? Es decir, hay una serie de cuestiones que las mujeres querían ver cumplidas antes de enfrentarse a la maternidad, que es lo que nosotros hemos estudiado, sobre todo Nancy con Malinka, lo que se llama el curso de vida, ¿no? Esa idea de primero tengo que acabar los estudios, independizarme, tener una pareja, y entonces, dentro de la conformación social neoliberal, del nivel de estudios que tenemos ahora, pues claro, las mujeres estaban tardando un tiempo. Entonces, en el momento en el que llegaban a ese punto en el que podían afrontar la maternidad, tenían que decidir si querían afrontarla, si querían darla de lado. Entonces, por eso, la conclusión a la que llegábamos era que no era una cuestión de las mujeres tienen que tener hijos y lo van retrasando y deciden tenerlos cuando pueden, sino que en ese momento, o sea, en algún momento, antes o después, ellas hacen la reflexión de sí, voy a querer tenerlos, pero más tarde, o no voy a querer tenerlos, o no los tengo ahora y dejo esto de lado. Es decir, cuando llegaban a la maternidad, a cierta edad, era porque habían hecho un gran proceso de reflexión. No habían llegado a la maternidad porque tenían que tener hijos, sino porque habían pensado cuáles eran las condiciones en que iban a tenerlos y habían como hecho un estudio, por así decir, ¿no? Y habían planificado muy bien ese momento. Y entonces, de ahí, luego se llega a otro paso y luego a otro proyecto. O sea, otro paso como madre o como futura persona que quiere tener un hijo y vosotros a otro proyecto nuevo, ¿qué es lo que pasa después? ¿O me equivoco? Así es, así es. No, las personas con las que trabajábamos llegaban así a la maternidad de distintas maneras, porque además había familias de orden, vamos a decir, convencional, ¿no? Lo que llamaríamos la familia nuclear o conyugal o patriarcal, la de marido, mujer, había dos mujeres juntas, había familias monoparentales,
homoparentales, también había hombres, es decir, hablábamos de la parentalidad. Y entonces, después de ese proyecto, lo que nos hemos ido es más un proyecto centrado alrededor de las mujeres, alrededor de la figura de la madre o de la idea de la maternidad como construcción, como discurso social, ¿no? ¿Qué se está entendiendo? Están cambiando las conformaciones familiares, están cambiando las formas de tener hijos, las formas de filiar, incluso la negación, ¿no? El decir, pues yo no quiero tener hijos, ¿no? Entonces, un poco esa idea, cómo las mujeres perciben ahora lo que es la maternidad, cómo se enfrentan a ellas, cómo construyen esa idea de lo que es la maternidad y las implicaciones que tiene. Y entonces pensamos que el espacio de prácticas más adecuado para estudiar esta idea de la maternidad o este discurso sobre la maternidad era lo que se llama la gestación por sustitución, vientre de alquiler, gestación subrogada, en función de quién te lo diga, ¿no? Porque tiene varias denominaciones, porque es un espacio en el que la figura tradicional de la madre, los roles o las condiciones que han construido la idea de lo que es una madre, se ha disociado en 3 figuras: la madre intencional, la madre biológica y la madre gestante. Entonces, era un muy buen espacio de prácticas para pensar cómo esas mujeres que participan en esos procesos desde distintas posiciones entienden a través de su experiencia lo que significa la maternidad. Y ahí planteamos este proyecto. Hasta ahora, claro, se entendía a la madre como una o dos, ¿sabes? Pero madre no hay poco más que más. Pero ahora, claro, el concepto ha cambiado mucho. Claro, ha cambiado mucho. La maternidad, de todas formas, siempre ha sido, o sea, por lo menos desde los orígenes de la maternidad, ha sido algo que ha estado en cuestión. Se ha considerado incluso un asunto de Estado, ¿no? Pero en realidad, aunque la problematizó Simone de Beauvoir, ha sido a partir de los 70, con la segunda ola, cuando los movimientos feministas han empezado a preocuparse por ella, y lo han hecho sobre todo pensando en que es una de esas estructuras de organización social que es un elemento fundamental en la alienación de las mujeres, ya que a través de una de esas estructuras, que sería la familia patriarcal, los hombres pueden hacerse con la capacidad o controlar la capacidad reproductiva de las mujeres, ¿no? Entonces ahí empieza a haber todo un enfoque de estudios feministas alrededor de qué significa ser madre, qué relaciones tiene la maternidad, las filiaciones, las implicaciones familiares, los modelos de Estado, ¿no? Como todo eso, pues hay una serie de aspectos que van conformando una red, uniéndose unos con otros, con toda la estructura social en la que vivimos. ¿Vosotros sois antropólogos todos los que formáis el...? Sí. Todos, sí. Mira, te cuento. Las investigadoras principales de este proyecto son las doctoras Nancy Comalinka y Elena Hernández Corrochano, que también es del Centro de Estudios de Género. Y luego está también el doctor en antropología, son todos profesores del Departamento de Antropología, Raúl Sánchez Molina, que también es antropólogo, y bueno, y yo, que también soy antropóloga. Y luego trabajamos en México con Irma Campuzano, que es socióloga, y con Diane Tober, que es también antropóloga americana, si no recuerdo mal, porque aquí la verdad es que me puedo equivocar. Pero sí, somos en la inmensa mayoría de los trabajadores somos todos de antropología social. Claro, porque además todo esto no se puede estudiar solo en España. Claro. Bueno, tenemos una serie de dificultades con esta temática. Es que es bastante peliaguda. ¿Qué pasa a la hora de investigar? Pues que en España tenemos familias intencionales o padres, madres intencionales. Tenemos donantes de óvulos, pero son donantes de óvulos para técnicas que se permiten en España, no son donantes para gestación por sustitución, y lo que no tenemos son gestantes. Con lo cual, estamos haciendo el trabajo de campo en España, en Estados Unidos, en California específicamente, que es un estado que sí lo permite, en México, que aunque tiene una legislación bastante compleja por las cuestiones del Estado federal, por ejemplo, en el estado de Tabasco, donde también hemos estado trabajando, también se permitiría, y luego en Ucrania, que es un país al que están yendo varias familias españolas. Esta parte la está trabajando sobre todo Nancy, con Ucrania. Entonces, hemos necesitado abrir el campo de una forma pues, internacional para poder tener, para poder hacer trabajo de campo con todos los agentes implicados en los procesos. Y no hay que olvidarse que hay un papel fundamental que cumplen aquí también las clínicas y las agencias intermediarias. Estamos trabajando con lo que te decía, con estos 3 tipos de agentes, ¿no? Con las 3 tipos de madres, vamos a decir, con un grupo de control que sería un grupo de hombres, parejas gays o hombres solos, para ver también, pues si vemos diferencias, ¿no? Cómo entienden la maternidad, la paternidad, cómo lo trabajan, cómo lo practican dentro de esta práctica. Y luego con una serie de agentes, de instituciones,
que están relacionadas con todas estas cuestiones, no únicamente clínicas o agencias intermediarias, sino también, por ejemplo, agentes de carácter político, organizaciones sociales o instituciones. Pues te pongo un ejemplo. En España hay una asociación que no sé si va a recordar el nombre de esa asociación para la gestación subrogada en España o algo así, que están a favor de que se haga una ley. Pues es importante ver, ¿no?, cuáles son los argumentos que se están manejando, porque en España hay un discurso público muy fuerte, muy polarizado, muy pasional, podríamos decir, alrededor de esta cuestión, ¿no? Hay agentes políticos también situándose en un lado y en otro. Hay organizaciones a favor, muchas organizaciones feministas, creo que alrededor de 140 constituidas en la RECAF, que es la Red Española contra el Alquiler de Vientres. Entonces, está muy polarizado, entonces hay muchos agentes a los que también es importante escuchar, porque incluso aunque no estén participando en los procesos en sí, también están conformando una idea de lo que es la maternidad, ¿no?, de lo que es la madre, y también tienen un espacio, y con estas personas también estamos hablando, ¿no?, estamos haciendo campo pues en los distintos eventos que se hacen sobre esta temática. Sandra, ¿me hablas de la metodología de trabajo? Bueno, sí, claro, nuestra metodología de investigación pues es una metodología de carácter etnográfico. Utilizamos pues una metodología etnográfica en perspectiva de género, y lo que hacemos es, pues en base a la comparación como estrategia de análisis, lo que queremos es, pues eso, ¿no?, llegar a una serie de conclusiones sobre las ideas de maternidad, sobre las distintas posiciones en el espacio social y las lógicas que se tienen desde estas. Entonces, ¿cómo hemos planteado ese dispositivo metodológico? Pues con una serie de técnicas etnográficas. Estamos haciendo ya una serie de historias de vida con estos 3 tipos de agentes que te decía, ¿no?, las que hacen las 3 posiciones de madre, y después una serie de espacios de observación participante, pues como lo que te decía en los eventos. En estos eventos, pues por ejemplo, ha habido una feria que se llamaba Surrofer, creo que es, ¿no?, que es una especie de feria comercial en la que hay distintas agencias. Bueno, pues en estos espacios hemos hecho trabajo de campo, o en el lado contrario estaría Stop Surrogacy Now, ¿no?, también hizo una especie de evento. Hay diferentes charlas y debates de distintas organizaciones, con clínicas, y luego, por supuesto, el trabajo de campo que hacemos cuando seguimos a las familias intencionales que van a Ucrania, entonces, que nos están permitiendo acompañarles en ese proceso, ¿no? Entonces, todo ese trabajo, las historias de vida y las entrevistas que estamos haciendo con los agentes de estas instituciones, y por último, lo que sería un análisis del discurso público, ¿no?, para analizar cuáles son lo que podríamos decir los basamentos discursivos de las posiciones o de las ideas sobre las que se está asentando este espacio de prácticas, que aunque es nuevo en España, en realidad lleva 40 años dándose en otros países, ¿no? Ya desde los 80 hay países en los que esto se viene dando. Entonces tenemos una gran base bibliográfica de estudios fuera que podemos utilizar también para ver qué está pasando, ¿no? Entonces esa parte la estamos haciendo en ese análisis del discurso público. Hay otros países que van más avanzados que nosotros. Avanzados, desde luego, yo creo que no es la palabra, ¿no? En antropología es verdad que este concepto es muy problemático, ¿no? Porque esta es una de las ideas que tenemos siempre, de que aquellos que hacen algo antes que otros parece que estuvieran más avanzados, pero no tiene por qué. Vale. En este caso, además, como te digo, es tan polémico, es tan pasional, el hecho de que se permita o no se permita pensar que hay muchas formas en las que se da esto de la gestación por sustitución. Es decir, puede ser comercial, puede ser altruista, puede ser entre familiares, puede ser que no se permita entre familiares. Es decir, hay muchas modalidades, que se permita una donación pero que no se permita la subrogación. Es decir, dentro de todo este panorama hay muchas posibilidades. Dentro de Europa ya hay distintos posicionamientos muy diferentes. A mí me gustaría saber qué se pretende con este estudio, porque luego voy a volver a este punto en el que ahora mismo estamos tú y yo. Bueno, pues mira, lo que en realidad pretendemos, o sería nuestro objetivo último principal, es, a partir de esta comprensión de las construcciones de la idea de la maternidad, se trata de trabajar con los conceptos de agencia y de mandato de rol, esto que te decía, de la heterodesignación del mandato de la maternidad y la idea de la feminidad o de la mujer, para tratar de contribuir a un viejo debate en el feminismo, que es el del consentimiento de los dominados, un debate que se estableció entre Godelier y Claude Mathieu, en relación a si las mujeres actúan
como agentes libres de sus propias decisiones o, por el contrario, sus actuaciones son fruto de un falso consentimiento originado en las imposiciones físicas, implicaciones mentales que se derivan de las imposiciones de las sociedades patriarcales, ¿no? Esto es un debate clásico en el feminismo y entonces nosotros lo que queremos ver es hacia dónde se está yendo. Es decir, esta es la idea, ¿no? Vamos a ver si contribuimos a este debate desde este estudio. Entonces, hay otra serie de objetivos, por ejemplo, cuestionar las identidades de género y asignación de roles sexuales en base a las actuaciones como sujetos procreadores, analizar la significatividad de la idea de biología. La idea de biología es algo que es fundamental en nuestras sociedades, sobre todo cuando pensamos el parentesco. Dentro de nuestro marco teórico de estudio, podríamos decir que está dentro de lo que se llaman los nuevos estudios de parentesco, que aparecen a partir de los 90, cuando tras las críticas de Schneider el parentesco va a resucitar. Y entonces una cuestión fundacional es pasar de pensar la biología como algo existente, que no decimos que no exista, a pensarlo primariamente como algo simbólico, es decir, cómo para hacer parentesco manejamos la idea de lo que significa la biología. Eso es fundamental. Eso y las aportaciones de Jana Guisacco y Collier, que fueron las autoras que dijeron que en el parentesco se generaban los dos tipos de personas, las dos categorías de sujeto, hombres y mujeres. De manera que en el momento que se genera la familia patriarcal, la familia que llamamos conyugal o nuclear, se genera las relaciones de filiación, el parentesco y las dos categorías, es decir, el hombre y la mujer, en cuanto a sujetos reproductivos. Es decir, que el género es el que producía el sexo, es decir, cuestionaba la categoría de biología como primera o como primaria sobre la que se había construido el género. Entonces, a partir de ahí, esos cuestionamientos son básicos para nosotros para pensar estas ideas, ¿no? Cómo se conforma el parentesco, cómo se siguen manejando las cuestiones que tienen que ver con la biología. Y aquí ha entrado algo que es fundamental y de lo que también tratamos de ocuparnos, al menos desde el marco teórico, que son las cuestiones de los estudios sociales de la ciencia, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con las biotecnologías o con las bioeconomías y con cómo la ciencia y la sociedad se co-constituyen, ¿no? Entonces, aquí entran mucho las cuestiones tecnológicas, porque el tema de la gestación por sustitución es algo que no se puede llevar a cabo sin ciertas tecnologías y sin ciertos saberes profesionalizados, ¿no? Entonces, no ver las tecnologías como algo neutro, como algo que está ahí, lo que se llamaría esa idea del imperativo tecnológico, ¿no? Cualquier desarrollo tecnológico es bueno y hay que ponerlo en uso, sino decir, no, cualquier desarrollo del tipo que sea, de carácter tecnológico, o incluso cognitivo, incluso de conocimiento, abre un camino y mientras abre un camino está cerrando otros caminos, ¿no? Está generando lo que se llaman las epistemologías de la ignorancia. Entonces, esto no lo inventamos nosotros, esto es una cuestión que está ya muy trabajada, ¿no? desde las disciplinas de estudios de la ciencia. Entonces, pensar esto, ¿no? Pensar toda la cuestión que tiene que ver con los aspectos científicos y la idea de la biología a la hora de construir parentesco a través de esta práctica, que tiene que ver con las propias ideas de la biología, de la maternidad, del cuerpo y de la feminidad. Entonces, en realidad, teóricamente, el ensamblaje es muy complejo. Y mira, el otro día ha habido un congreso de antropología hace poco y entonces tuvimos una mesa en la que nos encontramos varias, con otro equipo de investigación con el que creo que habéis hablado, estuvo Las Jornadas, que es el de Ana María Rivas y Jociles. Y entonces tuvimos un buen debate sobre este tema, ¿no? Y yo creo que las cuestiones fundamentales en este debate, primero, es que, claro, es un debate que es un debate planetario. O sea, es decir, hay cuestiones que están esparcidas por todo el planeta y que tienen que ver, por un lado, con los temas de transnacionalidad, ¿no? Con los temas de globalización y de las economías, cómo funciona la economía mundial ahora mismo. O sea, no podemos separarlo porque en realidad es una práctica de carácter comercial, con lo cual no puede separarse del ámbito de la economía y todas sus implicaciones. La bioeconomía como un aspecto potente ahora mismo del desarrollo económico, ¿no? Por supuesto, la transnacionalidad y las familias transnacionales, de esto trabaja Raúl Sánchez Molina, están generando modelos o transnacionalidades, familias de modelo transnacional muy desiguales, ¿no? Por un lado, hay personas del llamado tercer mundo, vamos a decir, que están dejando a sus hijos en un país para venir a los países ricos a cuidar a ciertos familiares, a dedicarse a cuestiones de cuidado. Y a la vez, familias o personas de este primer mundo están yendo a otros países, también del primer mundo en algunas ocasiones, para conseguir generar sus familias también. Es decir, se están generando una serie de movimientos bastante complejos. Entonces tenemos por un lado las cuestiones económicas.
Por otro lado, las cuestiones tecnológicas, todo lo que tiene que ver con lo que te decía, de no pensar la tecnología desde una visión naif, ¿no? La tecnología es buena, viva el desarrollo, todo es evolución, todo lo que signifique que se puede hacer una cosa nueva, hay que ponerlo en práctica, no, hay que pensar, ¿no? La tecnología, ya decía hace muchos años Landon Winner, que la tecnología tiene política, ¿no? La tecnología genera lo que os decía antes, una serie de caminos y al abrir unos caminos cierra otros. Entonces, hay que pensar eso, por un lado, la economía, por el otro lado, la política. Por otro lado, en este tema, las cuestiones que tienen que ver con el parentesco, con nuestras ideas de lo que es la familia, las implicaciones que tiene la familia para nosotros, la identidad y dentro del parentesco no se puede separar de las nociones de los estudios de género, que podríamos decir. Entonces ahí es donde entramos a las ideas contemporáneas de género. El género se ha pensado durante mucho tiempo como algo que se ha construido sobre una base biológica que es de nacimiento, ¿no? Es como que nos viene dada por naturaleza, pero en el momento que se cuestiona la categoría de naturaleza como algo simbólico, nos damos cuenta de que se puede invertir. Es decir, que la diferenciación entre tipos de personas es mujeres y hombres en este caso, es primera a que exista la biología o la idea de sexo o de sexuación, podríamos decir más correctamente, ¿vale? Entonces, la biología es una disciplina que aparece en un momento histórico, en un contexto histórico. Ya teníamos antes una separación entre tipos de personas. El género ahora no es una cuestión de ser mujer, hombre o lo que sea. El género es un concepto relacional. Significa que se han creado distintas categorías de personas y que esas categorías no están en el mismo nivel. Entonces, cuando hablamos de género, estamos hablando de un análisis relacional entre categorías de tipos de personas. Entonces, esas 4 cuestiones, el género, el parentesco, la tecnología y las cuestiones económicas, son algo que hay que pensar en conjunto. Desde la antropología, esa es un poco la forma en la que trabajamos. No tratamos de simplificar la realidad, sino que tratamos de ver toda la complejidad y ordenarla. Porque esa en realidad es un poco, yo creo, la contribución que nosotros podemos hacer, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, en la sociedad ahora mismo existen una serie de discursos, hay una parte de estos discursos que pueden cuestionarse, otra parte que no. A nosotros lo que se nos da bien siempre es de construir. Somos una disciplina crítica por excelencia, ¿no? Entonces, yo creo que esa es nuestra contribución, el holismo, el pensar todas las implicaciones de unas cuestiones con otras, no separar los aspectos, y la deconstrucción o el análisis crítico de todas esas visiones, ¿no? Para ver si podemos ayudar desde nuestra posición epistemológica, pues a la sociedad, ¿no? En los momentos en los que pues tiene momentos de cambio social como es este, ¿no? Para mí esto es una cuestión que yo lo digo a título personal. Creo que el debate que hay ahora mismo en España sobre la gestación por sustitución es porque es un espacio de prácticas a nivel simbólico en el que la sociedad no tiene una posición. Es decir, ha aparecido de repente en nuestro espacio social de prácticas y entonces todavía no está configurado, no hay una posición. De forma que lo que hay es un debate para categorizar el ser y el deber ser de esa práctica, es decir, para definir qué es y cómo debe hacerse. Entonces hay una pugna por una calificación del espacio simbólico, una categorización de una práctica que va a revertir después en el ámbito material. Entonces creo que esa es la cuestión que es interesante, por lo menos en este momento, por ejemplo, para mí, para estudiar esto, ¿no? Sandra, ¿y qué dice el feminismo? A ver, ahora mismo hay una serie de distintos discursos o posiciones desde el feminismo sobre qué es esto de la gestación por sustitución o gestación subrogada y sobre cómo debemos verlo, ¿no? Entonces, dentro del feminismo materialista y del marxista, pues han aparecido varias posiciones. Unos consideran que es una explotación, otros consideran que no es una explotación, sino que es una oportunidad dentro del mercado laboral. Hay una visión marxista bastante generalizada, podríamos decir, o que aúna muchas fuerzas, que considera que llevar la labor que hacen las madres gestantes, vamos a llamarlas, al gestar al ámbito de lo laboral, desde la teoría marxista del valor, permite ver ese trabajo, en realidad es un trabajo visto desde el ámbito de la materialidad, es decir, un cuerpo tiene que construir otro y para ello gasta energía y una serie de cuestiones, es decir, trabajo en un sentido casi de la física. Si lo llevamos al ámbito de lo laboral y pensando en la teoría del valor, bueno, pues entonces lo hemos metido en el ámbito de lo que desde la teoría marxista es explotación, que es el trabajo asalariado, la alienación, entonces lo llevan hacia ese lado, ¿no? Luego hay otra teoría que va un poco más allá y que dice que estas mujeres que están haciendo esto no son renters, no son propietarias que tienen algo y que lo ponen en el mercado laboral,
sino que al igual que la gran masa de los vivientes de este planeta no tienen el privilegio de ser personas asalariadas, sino que lo que son lo que llaman raw materials, o sea, son materiales en bruto que las tecnologías y los saberes expertos emplean para producir un resultado. Sí, me parece todo un mundo por descubrir esto. Es un tema muy interesante, sí, la verdad es que lo es. Y además es muy interesante cómo abordarlo desde la antropología. La antropología es una disciplina que uno de los preceptos metodológicos que tiene es algo que se llama el relativismo metodológico, ¿no? Que es yo entro siempre en un campo tratando de frenar mis posicionamientos morales, vamos a decir, ¿no? Parar el etnocentrismo y no juzgar lo que hacen los demás, sino tratar de entenderlo. Y es algo que, bueno, cuando aprendes a hacer, pues te manejas bastante bien, ¿no? Y durante un tiempo tú estás en esa situación. Pero cuando entras en un campo tan polarizado, discursivamente tan polarizado como este, es muy complicado mantenerte en ese espacio. Entonces, hay muchísimas cuestiones muy interesantes. ¿Debemos posicionarnos? ¿No debemos posicionarnos? ¿Es nuestro papel como antropólogas, como feministas? Bueno, hay una serie de cuestiones muy interesantes a debatir, claro, y muchísimas posiciones desde las que defenderlas. ¿Hasta cuándo estáis con el proyecto? Pues mira, este proyecto termina ahora a final de 2019, pero hemos pedido una prórroga para que termine a mitad de 2020. Porque es verdad que cuando empezamos con este proyecto nos surgieron una serie de dificultades. Fue el momento en el que empezó en España a aparecer este debate y nos ha costado mucho la primera parte de establecer los contactos, contactar con las personas que estén dispuestas a trabajar contigo. Entonces eso nos ha ralentizado un poquito y todavía nos faltan 3 o 4 meses más necesitaríamos para terminar de cerrar. Yo quiero luego leer las conclusiones. Claro, por supuesto. Tenemos un blog que se llama subrogaciongestacional.wordpress.com, si no recuerdo mal, y ahí vamos actualizando todas las cuestiones de la investigación. Pues si vamos a un congreso, de que vamos a hablar las publicaciones, está colgado el proyecto. Por ejemplo, esto puede ser muy interesante también para los estudiantes con respecto al método, ¿no? Viene cómo se hace, viene cómo hemos presentado el proyecto, el marco teórico del proyecto, cómo estamos investigando, dónde estamos haciendo el campo, y vamos colgando todos los avances. Y igual que hicimos con el proyecto de familias tardías, que hicimos un blog y colgamos todo allí, pues iremos haciendo igual. Según vayamos poniendo, hacemos publicaciones en abierto, se vinculan y, por supuesto, colgaremos las conclusiones. Pues como si yo fuera una estudiante, miraré, buscaré y aprenderé. Muchas gracias, Sandra. Me ha gustado mucho. A ti, muchas gracias. Gracias.